de relevamiento, ¿no? Para hacer relevamiento, o para documentar relevamiento, mejor dicho, ¿no? Y, que son parte de este diagrama de UML, pero ya vamos a ir viendo en su momento. Un poco para ver qué es UML, ¿no? Y esta es una definición que está dentro de la misma norma, o digamos, UML. Bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Lo que dice. La definición que está en la misma, está en la parte de especificaciones de UML, esto sacado de la versión 2.4, ahora estamos en la versión 2.5.1, pero bueno, independientemente, dice el UML es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar los artefactos de los sistemas. Es un lenguaje modelado de propósitos generales que se puede utilizar en todos los métodos de objetos y componentes y que puede utilizarse en todos los dominios de aplicación, ejemplo, salud, finanzas, telecomunicación espacial y plataformas, ejemplos, bueno, JE2E o .NET. Esta definición está dentro de la misma documentación de UML, es parte de lo que es la definición. Normalmente UML está desarrollado, se desarrolló para la documentación de lo que tiene que ver con programación y análisis de objetos, ¿no? Análisis y diseño orientado a objetos. Hay muchos diagramas que son específicos, pero después hay algunos diagramas que son más agnósticos. Ejemplo, el caso de uso. El caso de uso es parte de UML, de los diagramas de UML, pero no necesariamente se utilice para objetos. O sea, no solamente se utiliza para objetos, sino que se puede utilizar para cualquier otro tipo de desarrollo, de herramienta que quieran utilizar. Un poco para tener en cuenta la historia, dice, a mediados de los 90, estas tres personas, Bosch, Rambaud y Jacobson, se reúnen en Rational Software y empiezan a hacer la definición de UML. A ver, como todos este tipo del nacimiento, digamos, de este tipo de herramientas y cosas así, o normativas, o reglas, o no sé, de alguna definición del lenguaje en sí, no es un lenguaje de programación, sino que tiene que ver más con la representación de generar modelos, ¿no? Hay los diagramas que se utilizan, a veces pueden ya ser algunos que sean nuevos, que sea por aplicaciones específicas, pero posiblemente hay algunos de los diagramas que se toman de diagramas existentes y se los adapta para trabajar. Cada una de estas personas eran muy, muy conocidos en el ambiente y, bueno, eran un poco las cabezas, ¿no?, que iban a desarrollar. Entonces, alguien puso plata, lo juntó en una empresa y a partir de ahí definieron lo que es UML, ¿no? Entonces, lo que tomaron fueron distintos diagramas que se estaban utilizando para distintas partes del sistema y entonces, bueno, dijeron, vamos a unificar y un poco salió este es el resumen de la historia, ¿no? Tomaron cosas que se hacían hasta el momento, las de alguna forma estandarizaron o pusieron reglas y demás, construyeron, digamos, el lenguaje. Bueno, en 2017, no, 2000, bueno, hace poco, hace 7 años se cumplieron los 25 años, ahí ese es un link a un video que hay en YouTube de los 25 años de la versión 1.1, que es la primera que se publicó, ¿no? Un poco para ver el tema de cómo fue la evolución. En el 97 se hizo la primera, esa versión 1.1, que se veía, bueno, en ese momento ese video era los 25 años, ya pasaron un par de esos 25, y fue creciendo, ¿no? La versión 1.2, 99, pasan 2 años, un año, 2. En julio del 2005 pasa la versión 2, que son los saltos un poco más grandes. Fueron avanzando y en diciembre de 2017 es la versión 2.5.1 y por ahora es la última que hay, ¿no? Eso es lo que está. Eso lo verifiqué recién para chequear, porque, bueno, cada tanto aparecen esas cosas. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo
se van modificando, agregando cosas y ciertos cambios que se van haciendo. La versión actual es la 2.5.1, como le decía. La presente definición se encuentra en OMG, es Object Model Group, es esta web donde después podemos entrar para verla, que es justamente donde se juntan las distintas empresas, ¿no? Que lo que hacen es patrocinan el desarrollo, ¿no? Hay varias empresas de las grandes de desarrollo de software que se encargan de hacer aportes, ¿no? Trabajan o son miembros de la organización y de alguna forma aportan para, bueno, mejorar o encontrar alguna dificultad, y normalmente algunas son empresas de desarrollo de software que tienen que ver con documentación y demás, entonces implementan lo que es UML, aplicaciones UML, y bueno, son parte del equipo de desarrollo, entonces tienen los datos bien fresquitos, digamos, ¿no? Los textos y los diagramas y todo están basados en uno de estos contribuyentes, que es Spark System, que es uno de los que tienen desarrollos de estas aplicaciones, con el cual documentan con UML, y tienen una web donde tienen un tutorial que está bastante bueno. Así que las imágenes son tomadas, prestadas de esa web. Para ver estas evoluciones, ¿no? De la versión 1.1, 1.2, 1.3, cuando los cambios son pequeños, los resuelven estas RTF, ¿no? Y te proponen los cambios de versiones. Esto era para las versiones, creo que la versión 2.4 tenía así, uno entraba al modelo y había a la ¿cómo se dice? Bueno, a la definición del modelo, lo tenía dividido en cuatro partes. Había uno que era lo que estaba relacionado a infraestructura, a superestructuras, a lo que tenía que ver las restricciones del lenguaje, y otros los diagramas de interacción. Después uno va a entrar en la versión 2.5 y ya es un solo documento. Es un solo documento de unas 700 páginas, no es una cosa chiquita. En ese momento lo habían dividido en estas 4 subpartes, que seguramente están distribuidas en el documento general, ¿no? Pero en su momento lo habían dividido, para que cuando hicieran cambios grandes solamente aplicara sobre los que tenían que aplicar, ¿no? Se dividían. Básicamente en UML define varios tipos de diagramas y se utilizan en diferentes aspectos. O sea, cuando uno documenta UML o los distintos diagramas de UML, solamente se concentran en alguna parte, ¿no? En alguna descripción. No, con un solo diagrama de UML uno no puede describir todo el comportamiento del sistema. Se necesitan varios diagramas, o sea, varios tipos de diagramas para poder tener algo más complejo. Hay algunos diagramas que se dedican a la parte activa, ¿no? O que de alguna forma representan ciertos cambios, y hay otros que se refieren a estructuras, ¿no? Principalmente a estructuras. Aspecto estático y otro en aspecto dinámico, lo que decíamos. Dentro de los diagramas estáticos o estructurales, acá vamos a encontrar los diagramas de clase, diagrama de objetos, de componentes, de distribución o despliegue, de los diagramas de paquete y diagramas de estructuras. Creo que no hay nada más. O sea, todos esos son diagramas que de alguna forma representan fotos del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que contienen? En cuanto a los diagramas de comportamiento, vamos a estar los diagramas de caso de uso, que, bueno, el comportamiento en realidad son las funcionalidades y demás, ¿no? El diagrama de caso de uso, que particularmente, como decíamos, es uno que sirve para trabajar con objetos, pero no necesariamente es solamente para objetos. Entonces, es un tema de representar las distintas funcionalidades que tiene el sistema, ¿no? Para documentar eso. Y en realidad hay 2 tipos de diagramas de caso. Bueno, diagrama de caso de uso, digamos, uno solo. Lo otro es la especificación del caso de uso, que es
es una documentación que va asociada al diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso, digamos, es la imagen, ¿no? El dibujo, y la especificación de caso de uso es justamente la explicación del detalle de lo que contiene ese diagrama, que bueno, ya lo vamos a ver en clase específica. El diagrama de secuencia, que lo que establece es cuáles son la comunicación que hay entre los distintos objetos, ¿no? Estamos hablando esto sí es puramente de objetos o tiene relación directamente para trabajar con objetos. El diagrama de colaboración, que es bastante parecido en cuanto a contenido, es bastante parecido al diagrama de secuencia. Los diagramas de estado, que esto hace representación de los estados de los objetos, lo vamos a ver. El diagrama de actividad, que tiene que ver con, nuevamente, el funcionamiento del proceso. El diagrama de tiempos, que tiene que ver con, justamente, para comprobar o para hacer alguna representación de la evolución del tiempo y cómo cambian los estados de los objetos. Y el diagrama de interacción, que tiene que ver con relaciones entre diagramas, que es una combinación del diagrama de actividad, pero de más alto nivel. Esta es una representación de alguna forma de cómo se van a ver los distintos diagramas, ¿no? Esto justamente desde el punto de vista de la representación a tipo de herencia, ¿no? Entonces, todos son diagramas. Todos son diagramas. Por un lado tenemos los diagramas de comportamiento, y por otro lado tenemos los diagramas de estructura. Dentro de los diagramas de estructura está el diagrama de clases, el diagrama de componentes, el diagrama de objetos, el de paquetes, el de despliegue y el de estructuras, de la composición de estructuras. Acá hay un diagrama dice diagrama de profiles. Esto la verdad que no lo vi en otros genéricos. Este está muy hecho por el tema de o lo que quiere representar es las configuraciones de los sistemas, ¿no? O quiere hacer algún tipo de referencia a la documentación del sistema. En Spark estaba, y por eso, bueno, lo aparece y lo tomé en esta presentación, en esta imagen. Dentro de los diagramas de comportamiento está el diagrama de actividad, el diagrama de caso de uso y el diagrama de máquinas de estado. Acá pasan los diagramas de interacción. Y dentro de los diagramas de interacción están estas subclases, ¿no? Que son diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de tiempos y el de interacción, ¿no? Es el de vista más grande. No me acuerdo si lo había visto. Bueno, todos estos están, en algunos casos los tienen todos al mismo nivel. Acá están un poco a partir del diagrama de interacción. Y este es un poco lo que les comentaba, que no aparece en todas las definiciones, pero bueno, es una explicación de cómo establecer ciertas reglas para también documentar la configuración de los sistemas. ¿Preguntas hasta acá? Esta un poco la fuente estaba en esta página, ¿no? Que es justamente de UML, donde define dentro de los diagramas de estructura está el diagrama de clase, objetos, componentes, composición de estructura, paquetes y despliegue. Dentro de los diagramas de comportamiento, diagrama de caso de uso, de actividad y máquinas de estado. Y dentro de interacción, diagrama de secuencia, comunicación, tiempo y de resumen de interacción. Este es un poco el resumen de la página anterior. Que ahí estaban las fuentes. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es repasar un poquito estos diagramas y vamos a ver cómo se ven, cuáles son algunos de los dibujos, ¿no? Cómo se representan el tema de los diagramas de cada uno. Y como van a poder ver, todos tienen una visión parcial de lo que es el sistema. O sea, esto es para documentar un sistema, y en función del diagrama que están usando van a ver una parte del sistema o solamente representar un aspecto del sistema. Dentro de los diagramas de estructuras, este es el denominado diagrama de paquetes. Lo que va a hacer
es dividir, la lógica es dividir el modelo lógico. Entonces, en función de todos los casos de uso que haya, o de todos los objetos o todas las clases, este tema del empaquetamiento es de alguna forma agrupar todo lo que pertenece al mismo tipo, ¿no? Entonces, estos diagramas de paquete lo que van a tener acá van a ser las distintas funciones y las relaciones que pueden llegar a existir entre cada uno, ¿no? Entonces, el diagrama de paquetes es cómo se agrupan para distintas funcionalidades, de alguna forma, ¿no? Diagrama de casos diagrama de clase, diagrama de casos de uso. Para eso son lo que normalmente se utiliza. Este es el diagrama de clases y ahora vamos a ver un poco más sobre este tema. Acá lo que estamos viendo es cada uno de estos son las clases. En las clases, digamos, tiene lo que es el nombre de la clase, tendrán lo que son los atributos de la clase y acá tendrán los métodos. Ahora vamos a ir un poco más en específico. Y lo otro que se está representando acá son las relaciones que hay entre las distintas clases, ¿no? Que pueden ser muchos, ¿no? Acá lo que tenemos es una agenda telefónica, ¿no? Acá está la cuenta, los distintos contactos, ¿no? Los contactos están acá están las agrupaciones y acá tenemos grupos de contactos. El diagrama acá se define bloques básicos del modelo. Y en el caso del análisis, cuando uno hace análisis orientado a objetos, en la etapa de análisis, justamente lo que hay que hacer es identificar cuáles son las clases que intervienen dentro de nuestro sistema. O sea, que ese va a ser encarando ese tema, bueno, es identificar dentro de nuestro sistema cuáles van a ser las clases que sean necesarias para conformar nuestro sistema. Como creo que lo habíamos comentado, no sé si lo comentamos, la mayoría de los sistemas, bueno, que habíamos visto en cascada y demás, la estrategia de trabajo es de lo general a lo particular, ¿no? Es definir qué es el modelo general, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir analizando, vamos a ir dividiendo para hacer partes más pequeñas, para ir entendiendo, ¿no? Pues el sistema grande es complejo, ¿no? Siempre se ven a grandes rasgos, y después lo que se hace se va dividiendo en partes más pequeñas para ir entendiendo, ¿no? Y bueno, se llega a lo más simple para poder entender, entender específicamente cómo es, y bueno, después se recorre el sentido inverso para entender cuáles son las funcionalidades completas del sistema. En el caso de la metodología orientada a objetos, el camino es inverso, ¿no? Y le dicen que el desarrollo es bottom-up, ¿no? Vamos de lo particular a lo general. Si bien no es que de alguna forma vamos buscando objetos, vamos juntando objetos, sino que, bueno, tenemos una idea de lo que queremos hacer. Es eso que queremos hacer, bueno, dice, ¿cómo de alguna forma interpretamos cómo es que se va a poder realizar? Bueno, para poder hacer este tipo de sistema necesitamos distintos elementos. Cada uno de esos elementos normalmente se representa con algún tipo de clase, ¿no? Esa clase lo que va a definir son justamente las estructuras básicas que van a tener que interaccionar entre sí, ¿no? Como todo sistema, para cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, en el caso de la programación orientada a objetos, las definiciones se hacen a partir de identificar cuáles son los objetos, cómo vamos uniendo los objetos para cumplir ciertas funcionalidades, cómo agrupamos las funcionalidades para cumplir con los requerimientos, y bueno, a partir de la suma y combinación de todo eso es que tenemos el sistema. Entonces, la forma de analizar el problema es diferente a la de la tradicional, ¿no? Por ejemplo, la encascada y demás, que trabajamos de esa forma. Vamos a ir un poquito más en las distintas características de las clases que vamos a poder encontrar. Un poco para la definición. Disculpe. Encontrar el link de la clase. Ok, ya empezamos. Después la presentación está subida, así que, bueno,
tomará un poco el tema de los textos, pero no hay problema. Si, de última, si tenés alguna duda, puedes preguntar y avanzamos. Entonces decimos que una clase describe un conjunto de objetos que tienen en común los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Una clase normalmente incluye nombre, atributos y operaciones. Ahora vamos a ver un poquito más. A ver, dice. Los atributos, dice, identifican los datos de los objetos de las clases y los métodos especifican sus operaciones y comportamientos. Lo que tienen los objetos, de alguna forma, normalmente se decían que eran objetos, ¿no? Porque representan algún elemento de los sistemas, ¿no? O de los sistemas de información que vamos a trabajar. Entonces, esto, y una de las ventajas o que tenían es que se podía hacer de alguna forma alguna asociación tipo 1 a 1 de lo que era un sistema físico para transformarlo en un sistema lógico, ¿no? En un sistema informático. Entonces, si tenemos en un sistema de, no sé, de logística, ¿no? Vamos a tener los remitos, entonces tenemos una clase que se llama remito. Lo que es la clase en general es una matriz, ¿no? De donde vamos a obtener los objetos. El sistema va a trabajar con objetos, pero la definición de cómo son los objetos o las características de los objetos se realizan en las clases. ¿Se entiende hasta acá? ¿Ya están cursando paradigmas? Vamos a empezar por ahí. ¿Preguntas? Se entendió. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Por ahora vamos así. Entonces, como decíamos, las clases, en definitiva, son estas matrices de las cuales después se dice que se instancian los objetos, ¿no? Y esos objetos instanciados de las clases van a tener todas las características que se definieron en la matriz, digamos, ¿no? Entonces, ese es el molde del cual sacamos. En ese molde, digamos, lo que tiene son estos atributos. Estos atributos lo que van a identificar, bueno, básicamente son las características que van a tener los objetos, ¿no? Son características se definen en las clases, pero que a futuro van a tener un objeto. Entonces tenemos un objeto auto que va a tener un color, no sé, el modelo, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, esos son los atributos que se definen en la clase, y después cuando se instancia el objeto, bueno, va a tener sus valores. Entonces, una de las características, uno de lo que tiene, lo que define estas clases es cuáles son los atributos que contiene. El otro, bueno, justamente las instancias son objetos que componen cada clase. Una vez que una instancia es creada, su comportamiento es igual al comportamiento de las otras instancias. A estas se las aplica un conjunto de operaciones. Muchos atributos y métodos se conocen recién en fase de diseño. No obstante, hay otros que inician en la fase de análisis y deben incluirse en el diagrama cuanto antes. Esto es un poco porque lo que está diciendo es, como decíamos, ¿no? Tenemos la clase y una instancia de una clase es crear un objeto a partir de esa matriz. Lo que está faltando acá, que es justamente lo que hablan ahí de los métodos son, de alguna forma definen los comportamientos y las responsabilidades que van a tener cada una que tienen las clases, que bueno, van delegando a los objetos. Un objeto que se instancia de una clase va a tener todos los atributos que definimos en la clase y además va a tener todos los comportamientos que se definieron en la clase. Los comportamientos son justamente las funciones o las acciones o las cosas que puede realizar el objeto, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que una vez que una instancia es creada, su comportamiento es igual al comportamiento de otras instancias? ¿Por qué? Porque el comportamiento está definido por los métodos que están en las clases y una vez que se instancia, eso es lo que sabe hacer. Entonces, todos los objetos instanciados de una clase
se comportan igual. El comportamiento en este contexto significa las acciones que puede hacer, o los mensajes que puede interpretar, o bueno, en definitiva son las responsabilidades que tiene el objeto. Pero una vez que se crean, bueno, eso es lo que sabe hacer el objeto, ¿no? Entonces, porque es lo que está definido en la clase. En eso se estaba. Y habla, y muchos atributos y métodos se conocen recién en la fase de diseño. Cuando uno hace cuando va haciendo los relevamientos, uno lo que tiene que definir es, bueno, cuáles son en principio, cuáles son las clases que intervienen, cuáles son los elementos que intervienen para, eh, para que funcione el sistema. Y recién, cuando uno va avanzando y va profundizando, es que dice, bueno, necesito esta acción, necesito que este objeto haga cosa, necesito que haga tal cosa. Entonces, eso se va haciendo en la parte de diseño. Pero a medida que uno va identificando cada una de esas cosas, es que las tiene que ir incorporando en la definición de las clases, ¿no? Eso es un poco lo que trata de resumir ese párrafo. Entonces, la realidad es que justamente en la metodología orientada a objetos, la parte de análisis y la parte de diseño está bastante difusa. ¿No? Porque teóricamente la definición de las clases y los atributos sería algo del análisis, y la parte de los métodos sería parte de diseño. Y bueno, cuando uno crea las clases, uno más o menos sabe que ese objeto hace tal cosa, entonces ya está creando, en etapa de análisis ya está creando algo de diseño. Bien. Sigamos avanzando con estas características. Dentro del tipo de clases vamos a encontrar, hay un par, ¿no? Dicen las clases abstractas. Son clases que no crean o producen instancias de sí mismas. O sea, estas son modelos que se utilizan como agrupadores, o como de alguna forma identificar elementos comunes, ¿no? A contraposición de las clases abstractas están las clases concretas, ¿no? Las clases concretas son las que decíamos que instanciamos los objetos, ¿no? Esas son las que van a crear elementos en copia de sí mismo, y, y bueno, esa es la característica, ¿no? Si tenemos una clase que instanciamos algún objeto, entonces esas son clases concretas. Las que no se utilizan para instanciar elementos son clases abstractas. Profe, Sí, entonces, por ejemplo, una clase abstracta podría venir a ser ser vivo, por ejemplo, y concreta podría venir a ser humano, perro, algo así. pues en esa clasificación sí, digamos, bueno, ahí lo que está faltando es justamente la relación que existe entre el ser vivo y el humano y el perro, ¿no? Que son relaciones de herencia, donde vos definís en la clase ser vivo características generales, respira, ¿no? No sé, tiene un sistema circulatorio, sistema respiratorio, ¿no? Y después, bueno, tenés los humanos y los perros, ¿no? Y lo que sea así, que todos tienen las mismas características del ser vivo, más especializaciones, digamos, ¿no? Características puntuales de cada uno de las clases hijas, que están, a ver, venía acá, ¿no? Están las superclases, que es la que está, digamos, de las que derivan, ¿no? Y las subclases, que son las que heredan, ¿no? Entonces hay una jerarquía en ese tipo. Entonces lo que comentaba Franco era, el ser vivo es una superclase, y el humano y el perro son subclases que heredan, que es justamente una de las propiedades que vamos a ver a continuación, donde justamente la herencia hace referencia a que todo lo que está definido en una superclase lo hereda, es decir, de alguna forma es, en lugar de yo crear un elemento, hacer copy-paste, ¿no? de las definiciones, entonces todo lo que está en común entre dos clases, lo que se puede hacer es justamente agarrar todo lo que está en común, ponerlo en una superclase, y entonces
todo lo que definimos en la superclase es como que hace el copy-paste automático sin tener que definirlo. Por la única relación de herencia es como hacer el copy-paste, digamos, ¿no? Tenemos todo lo común que está en uno, va a aparecer en las clases que están heredando de esa superclase. Profe, Sí, ¿entonces una superclase es una clase abstracta o son dos conceptos distintos? no necesariamente. Normalmente una clase abstracta es una superclase, porque si no, no tiene sentido, pero una superclase puede no ser una clase abstracta. Vos, Ok, vos podrías definir, no sé, un pájaro como superclase y una especie en particular de pájaro, o quizás algo más especializado, como subclase. Entonces, hereda todo, pero vos podés crear pájaros y estos pájaros particulares, no sé, pájaros enanos o no sé, pájaros que no vuelan. No sé, hay algunos pájaros que no vuelan, ¿no? Entonces, en este caso, la superclase vos podés instanciar y también de la subclase, ya sabemos que instanciamos, ¿no? Pero podés instanciar de la superclase. Ahora sí, una clase abstracta, si no tiene herencia, no tiene sentido que exista, ¿no? Entonces, siempre una clase abstracta va a ser una superclase. ¿Se entiende? sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, pasa eso, ¿no? A ver, sigamos con las distintas. Pero bueno, esta clase, ¿no? Las clases abstractas son clases que de alguna forma concentran asumen o se generan de alguna forma todos los atributos y métodos comunes a, eh, a todas las a todas las subclases que van a justamente heredar todos esos comportamientos comunes y después en cada una de las subclases, en cada una de sus clases, seguramente van a tener más atributos o más métodos propios de la subclase, porque si no, no tendría sentido, si no es la misma subclase. Entonces, siempre que haya cosas que heredan, ¿no? Normalmente van a tener más cosas. Y a veces el tema es que, ¿cómo es el procedimiento? Cuando uno hace un relevamiento, como decíamos, vamos generando vamos identificando cuáles son las clases, porque ese justamente es el trabajo del relevamiento, interpretar cuáles son, o sea, cuando vamos a trabajar en análisis orientado a objetos, el trabajo del análisis es identificar los objetos. Entonces, identificamos los objetos, identificamos otros objetos y vemos que dentro de estos dos objetos hay cosas comunes, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente a partir de dos objetos que relevamos, ¿no? Que encontramos, ¿no? Creamos una superclase y agarramos todos los elementos que están en el primer objeto y todos los elementos que están en el segundo objeto, que son los mismos, entonces todos los llevamos a la definición de la superclase y entonces tenemos elementos comunes en la superclase y en las subclases tenemos los elementos particulares de cada una de ellas. ¿Qué consigo con esto? De alguna forma ser más claro, porque en cada uno de las clases, de las subclases, solamente voy a tener la diferencia, el delta, y todo lo común lo tengo. Entonces, también cuando tengo que hacer una modificación en elementos comunes, toco en la superclase y esas modificaciones impactan en las heredadas, ¿no? Entonces, ayuda a la reutilización, ayuda a la simplificación y a entender mejor cada uno de los elementos de la construcción, ¿no? Si tenemos muchos atributos, bueno, sacamos los comunes y trabajamos sobre los específicos. Nuevamente, una clase heredada que no tenga un atributo propio o algo diferente, no tiene mucho sentido, ¿no? Siempre va a tener algo así. Y, como decíamos, las clases abstractas siempre son superclases, pero no necesariamente las superclases son clases abstractas. Bien. ¿Qué otras cosas? Bueno, esto tiene que ver son conceptos que tienen que ver me parece que están más orientados en diseño, o tenían un poco de aplicación en la parte de diseño.
Como dice, suena a sí, el polimorfismo viene ahora. Ya vamos a venir, ya llegamos a eso. Pero primero vamos por la general y ahora vamos cada uno de los temas. Entonces, cohesión, dice, es el grado de relación entre las clases en relación al propósito de las mismas. El tema es, y para que acá está cohesión y acoplamientos, el nivel de dependencia que hay entre objetos. Estos en realidad son dos conceptos que existen en general, no son de objetos, ¿no? Porque estamos haciendo las distintas características de objetos. Es el grado de lo que normalmente, cuando uno programa orientado a objetos y siguiendo ciertas reglas, lo que se consigue es que el grado de cohesión de los objetos es muy alto y el acoplamiento es bajo, que es lo deseable. En cualquier sistema que quieras hacer, que la cohesión de los procesos o de las funciones sea alto y el acoplamiento bajo. El acoplamiento lo que significa es de alguna forma es la dependencia que hay entre uno y otro. Entonces, si están demasiado acoplados, si tocas uno, afecta al otro. La idea es, en este caso, de los objetos es definir ciertas interfaces. Entonces, no importa cómo se hace la tarea, sino que siempre respeta una interfaz. Entonces, vos podés internamente cambiar lo que sea o cambiás el objeto que respete la interfaz, o sea, la forma de comunicación, y si la forma de comunicación es la misma, no importa lo que pase del otro lado, lo podés cambiar. Eso quiere decir que hay bajo acoplamiento. Si vos cambias un objeto y eso afecta a otro, entonces es que están más acoplados. Eso es lo que no es deseable, porque cada vez que tenés que tocar uno, tenés que arreglar otro. Entonces, y la cohesión lo que significa es que todas las acciones que estén relacionadas con alguna función, estén dentro del mismo objeto, ¿no? Que es un poco lo que se trata. Cuando empezamos a poner funciones en objetos que no corresponden, ahí es donde la cohesión baja y la cosa no camina, ¿no? Tener problemas. Entonces, normalmente, siguiendo las reglas para definir los objetos y dónde están los métodos y demás, se consigue alta cohesión y bajo acoplamiento, que es lo deseable en cualquier desarrollo, ¿no? Se tiene bajo acoplamiento. Y acá empezamos con el tema de la herencia, ¿no? Dice, permite definir una clase en términos de otra clase ya existente y describe una relación es ¿no? Esto es, un humano es un ser vivo, ¿no? Esa es la relación lo que planteaba con el ejemplo que estaba comiendo, ¿no? O un perro es un ser vivo. Y acá aparece el polimorfismo que recién nos comentaba. Dice, no necesariamente es un mecanismo basado en herencia, ¿no? La definición de polimorfismo dice, vamos primero a la explicación y después vamos a ver que está bien, pero tiene alguna otra acepción. Me dice, es un mecanismo basado en herencia, eso es correcto, dice, permite redefinir una misma operación por dos o más clases relacionadas mediante herencia. El comportamiento de una operación polimórfica depende del objeto en concreto sobre el cual es aplicada. ¿Qué significa todo ese texto? A ver, el polimorfismo lo que dice es que ante un mismo mensaje, el comportamiento es, como decíamos, ¿no? Los objetos, o las clases, perdón, la definición, vamos a tener atributos y vamos a tener métodos en las clases, ¿no? Los métodos son, de alguna forma, las acciones que puede realizar esa clase, o bueno, que después la clase no va a hacer nada porque es la matriz, pero después el objeto dentro del sistema es lo que va a poder hacer. Y como decíamos, un objeto, todos los objetos de la misma clase tienen el mismo comportamiento, ¿no? ¿Ves? Porque entienden y hacen lo mismo con respecto a las acciones que pueden realizar. Ahora bien, lo que se puede hacer es redefinir, o sea, la interfaz sigue siendo la misma, o sea, y la acción que está asociada a esa interfaz es lo que se puede cambiar, porque es interno al objeto. Como decíamos, que para que tenga bajo acoplamiento, no importa si la interfaz sigue siendo la misma,
cómo las cosas que hago dentro del objeto, digamos, son propios del objeto, ¿no? No importa cómo lo realices, siempre y cuando dé algún tipo de respuesta. Ahora bien, lo que dice el polimorfismo es que si yo tengo dos objetos que les envío el mismo mensaje, el polimorfismo es cada objeto responde según su propia definición, pero el mensaje es el mismo. El mensaje es la forma de comunicarse con los objetos, ¿no? Uno, para obtener los datos del objeto o que el objeto haga alguna acción, lo que tengo que hacer es mandarle un mensaje. Ese mensaje es justamente lo que en la clase se define, ¿no? Como todos los métodos, ¿no? Es cómo llamar a un método es a partir de ese mensaje. Entonces, el mensaje es lo que conocen el resto de los objetos y lo que hace el método en sí es el proceso o la función o lo que sea. Entonces, recapitulando, si tenemos normalmente si habíamos dicho que tenemos una superclase, definimos un método, las subclases van a heredar esos métodos, o sea que van a entender lo que hacen y en principio van a hacer lo mismo, porque es esta definición. Lo que puede llegar a pasar es que uno haga algún ajuste en el método, ¿no? Haga un ajuste en el método que haga que el comportamiento sea diferente al de la superclase. Entonces, en dos elementos, dos objetos que se derivaron de la misma superclase, pero que el comportamiento fue redefinido, a partir del mismo mensaje, el objeto se comporta de forma diferente. Profe, Sí, ¿podría ser también definir el método vacío y después según el objeto darle una definición distinta? sí, eso de alguna forma es como si fuera un método abstracto, que lo que estás definiendo en la superclase es solamente la interfaz. O sea, voy a decir, o sea, voy a tratar de forzar el ejemplo que plantearon, ¿no? Tenemos los seres vivos y los seres vivos de alguna forma se comunican, ¿no? Entonces, en la definición de la clase, el método es comunicar. Ahora, ¿cómo se comunica? No digo solo yo lo sé que se tiene que comunicar. Entonces, cuando generamos las dos subclases, perro y humano, ¿no? ¿no? Son dos seres vivos, y los dos tienen el método comunicar. En el ser humano, el comunicar será hablar en un cierto lenguaje. En el perro, el comunicar será ladrar, ¿no? Entonces, cuando vos le mandas a un objeto instanciado de ser humano, le vas a decir comunicar y se va a poner a hablar un discurso, ¿no? O va a decir algunas palabras. Y cuando instanciamos un objeto de la clase perro, bueno, va a ser un perro, le decimos comunicar y va a empezar a ladrar, ¿no? Entonces, el mismo mensaje a dos objetos tienen comportamientos diferentes, ¿no? Eso es lo que es el polimorfismo, es mandar un mismo mensaje y que los objetos se comporten en forma diferente. Eso se puede Otro hacer. ejemplo, profe, podría ser, por ejemplo, un método abstracto, calcular área para una clase abstracta, figura geométrica, por ejemplo. Ok, sí, Entonces después cuadrado, círculo, triángulo, van a heredar el método abstracto, calcular área, pero cada correcto, uno va a tener su propia fórmula. exacto. Entonces uno invoca calcular área, que es un método heredado, y cada uno va a responder acorde al tipo de objeto que es, al tipo de Exacto. clase. Exacto. Bien. Yo porque quería, como me habían pasado esas clases, seguíamos con esas clases, pero esta pues, es mucho más efectiva. Entonces, lo que decíamos es, la superclase es figura geométrica, el método es calcular área y no tiene ninguna definición en la superclase. Cuando tenemos la clase
cuadrado, ¿no? El método calcular área va a tomar los datos de los atributos propios de cuál es el lado y multiplicará el lado al cuadrado, ¿no? Y eso me devolverá el área de la figura. Entonces, seguramente esa figura geométrica va a ser una que tenga cantidad de lados y lados. Bueno, si es un cuadrado va a tener 4 lados, y bueno, solamente con uno ya tenemos de la definición. Y el método será, bueno, como decíamos, el lado al cuadrado y ya está. Si tenemos un triángulo, ¿no? Como otra clase, bueno, tendremos la base por altura y después tendremos los lados para hacer, pero justamente para calcular el área utilizaremos base por altura sobre 2, ¿no? Entonces tendremos que tener esos atributos dentro de la figura y justamente lo que hacemos es el mismo mensaje hacia una clase o una instancia de triángulo, generar base por altura sobre 2, un mensaje calcular área sobre un cuadrado, generar lado al cuadrado. Entonces, ahí pasaron dos cosas. Una, la definición del método en la superclase, ¿no? Que en este caso le decimos que no está la definición de la interfaz, en realidad, porque yo digo que voy a entender este mensaje, ¿no? Y el conjunto de mensajes, ¿no? Es la interfaz. Entonces, yo defino este conjunto de mensajes en la superclase que van a heredar las subclases. En esas subclases, yo ya heredé esa interfaz y lo que hago, la redefino. ¿Qué es redefinir? Justamente es escribirla nuevamente. Entonces, cuando reciba ese mensaje, va a poder, va a calcular su área, y lo mismo va a pasar con el cuadrado, que recibo el calcular área y hago toda la fórmula de multiplicar el lado al cuadrado. En este caso, lo que dice que el polimorfismo permite a partir de la redefinición este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que tenemos sí o sí es una superclase donde tenemos la definición de la estructura y tenemos las dos subclases que justamente redefinimos, y a partir de la herencia y la redefinición es que puede existir el polimorfismo. Ahora bien, acá lo que estábamos diciendo que el polimorfismo se da por la herencia y por la redefinición. Ahora, vayamos unos pasos atrás donde les contaba. Yo hago el relevamiento y digo, bueno, este es un cuadrado y este es un triángulo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con un cuadrado? Calcular el área. ¿Qué puedo hacer con un triángulo? Calcular el área. Pero acá el cuadrado y el triángulo se crearon a partir del relevamiento, no a partir de una herencia, no dejamos ahí. Después podemos hacer, bueno, encontremos cuáles son las cosas comunes. ¿Qué son las dos? Son figuras geométricas. Entonces, a partir de la generalización, que es encontrar cosas comunes, es que definimos la superclase y heredamos. Pero en el proceso original yo tenía cuadrados, rectángulos. ¿Qué puedo hacer un cuadrado? Puedo calcular el área. ¿Qué puedo hacer un triángulo? Puedo calcular el área. Entonces, los dos, el cuadrado tiene un calcular el área, que es el lado para el cuadrado. El triángulo tiene un calcular el área, que es base por altura sobre 2. Y la realidad es que sin heredar, porque no hice el proceso y son clases totalmente independientes, existe el polimorfismo, ¿no? Entonces, por eso digo que no necesariamente tiene que existir, pero si existe y es la redefinición, las dos características, la herencia y la redefinición, me permiten que aparezca el polimorfismo, pero el polimorfismo, por definición, es mandar un mismo mensaje a dos objetos distintos y que se comporten en forma diferente, que en sí van a ser de dos clases diferentes, porque todos los objetos de la misma clase se comportan de la misma forma. Uno no puede redefinir un objeto en el objeto, ¿no? La redefinición se hace en la clase y después todos los objetos se comportan como la clase. Entonces siempre el polimorfismo va a ser de dos clases. ¿Se entiende? Que es un caso particular de la redefinición y la herencia. Pero lo mismo, ¿no? En forma general, polimorfismo es mensaje, comportamiento diferente, que a partir de la herencia y la redefinición pasa lo mismo, ¿no? Tenemos polimorfismo. ¿Se entendió?
Sí, sí, se entiende. Bárbaro. Me parece que la clase de clases va a ser más rápida, vamos a ir más a la práctica. Bien, interfaz. Bueno, esto es un poco lo que estuve hablando. Dice el conjunto de operaciones que especifica un servicio de una clase, pudiendo representar el comportamiento total o parcial de la clase. Todo esto significa que es el conjunto de mensajes que entiende, que se definen en esa clase, ¿no? Y acá habla de interfaz, es un conjunto, ¿no? Uno podría definir una interfaz, una clase tiene 10 comportamientos o 10 métodos, y digamos, una interfaz son los primeros 7, ¿no? Y después hay otros 3 que es otra interfaz, ¿no? Puede tener, que de alguna forma agrupa alguna característica en particular. Normalmente, cuando uno define objetos, hay dos tipos de métodos que son muy estándar, que son los que le llaman los getter y los setter, ¿no? Los getter es cómo obtengo la información de los atributos, y los setter es cómo modifico los datos de los atributos. Normalmente, cuando uno define estas clases, todos los atributos de la clase son privados, o sea, uno no tiene acceso a esos atributos, a modificar esos atributos. Los atributos se modifican a partir de métodos. Entonces, esos métodos, ya les digo, si uno quiere modificar el dato de un atributo, lo hace a partir de un método que modifique ese dato del atributo, y a eso se lo conoce como setters. Y si uno quiere saber cuál es el valor de algún atributo, se los conoce como getter. Entonces puede uno tener una interfaz de getter y de setter, que son solamente saber cuáles son los valores que tienen los atributos, y después tener otra interfaz que sí son operaciones que hace con ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, en el cuadrado, calcular el área es una operación que hace, que es el lado al cuadrado. Ahora, obtener el valor del lado es un getter, porque quiero saber solamente el lado, ¿no? Después que hago es otra cosa, ¿no? Entonces, uno es solamente un getter y otro es una operación. Entonces, uno puede tener una interfaz que sean los getter, una interfaz que sean los setter y una interfaz que sean las operaciones que puede hacer, ¿no? Entonces, uno lo divide. Por eso es que habla de interfaz y que dice conjunto de operaciones, que puede ser total o parcial, ¿no? Porque uno puede agruparlas, ¿no? Es un tema de clasificación, agrupamiento, ¿no? Es nuevamente para orden, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero bueno, esa es la definición. Las responsabilidades. Las responsabilidades de un objeto, dice, son todos los servicios que provee, ¿no? Entonces, en función de qué es lo que puede hacer el objeto, es que diga, bueno, esas son las responsabilidades que tiene, ¿no? El conjunto de métodos y la combinación de ellos definen las responsabilidades del objeto, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Esto incluye el conocimiento que el objeto tiene y las acciones que el objeto puede realizar. Básicamente se dividen en estas dos, ¿no? Las responsabilidades tienen que ver nuevamente con qué es lo que sabe el objeto y qué puede hacer el objeto. ¿Por qué es esto? Porque el tema dentro del conocimiento del objeto es cuáles son sus propios atributos, y de alguna forma es también conocer a los objetos con los cuales se relaciona, ¿no? Y eso es parte de las responsabilidades, ¿no? Es conocer. Y las acciones que puede hacer el objeto, de alguna forma, son a partir de saber qué métodos tiene, ¿no? Esas son las acciones directas que puede hacer, pero a partir de enviar mensajes a otros objetos, lo que puede hacer es iniciar ciertos procesos, ¿no? Entonces, hay un elemento que conoce que tiene que hacer alguna operación, pero esa operación no se define dentro del objeto, sino que la hace otro elemento especializado. Entonces, bueno, le manda un mensaje. Él conoce que hay un objeto, dentro de las responsabilidades, conoce que hay un objeto que hace cierta tarea. Entonces, a partir de conocer el objeto, le envía
un mensaje a ese objeto para que haga una acción y bueno, y de alguna forma obtenga una respuesta. Y otra de las responsabilidades asociadas a las acciones tiene que ver con controlar ese objeto, ¿no? Entonces uno puede mandar a hacer algo y en ese mandar a hacer algo después es controlar que lo esté haciendo, ¿no? Entonces esas son las responsabilidades. Dentro de las, como decíamos, volviendo a estas dos partes, las responsabilidades están divididas en dos. Uno, el de conocimiento, es cuáles son los míos, cuáles son los distintos objetos relacionados conmigo que pueden hacer y qué cosas pueden hacer, eso respecto al conocimiento. Y lo otro respecto de las acciones es qué es lo que puedo hacer yo a partir de los métodos que tengo implementados yo mismo y qué pueden hacer los otros objetos relacionados conmigo para resolver alguna acción, ¿no? Como decíamos, el conjunto de objetos relacionados entre sí para poder conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, todo tema de sistemas. Así que, bueno, esas son las responsabilidades que puede tener un objeto, están divididas en esas dos, en las de conocer y las de hacer, digamos, ¿no? Eso es un poco el resumen. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Todavía seguimos en clases, ¿eh? Vamos a ver. Los tipos de diagrama de clases. Hay el diagrama conceptual. Esto es un poco lo que les había comentado, ¿no? Cuando uno tiene que estar en la parte de análisis, básicamente lo que tengo que identificar cuáles son los elementos que constituyen el sistema, ¿no? Tengo que identificar cuáles son los sistemas. Entonces, un poco dice que, bueno, ¿dónde termina en identificar las clases? La parte de los métodos y los atributos, esto es parte del diseño. Pero, bueno, a medida que uno va haciendo un objeto, ya sabe lo que contiene, atributos que contiene propio, porque, bueno, lo va viendo. Entonces, desde el punto de vista más teórico, digamos, el análisis es identificar los objetos y después completar todo lo que contiene, perdón, las clases, definir las clases que van a trabajar en este sistema y después completar internamente parte del diseño, pero bueno, está un poco mezclado porque una vez cuando uno entiende que es un remito, bueno, sabe las cosas que tiene un remito, entonces, bueno, la puede ir completando y después puede saber alguna cosa más, ¿no? Pero en principio es la definición de las clases. Y después lo que son los diagramas de implementación, ahí se construye la etapa de diseño y se agrega, bueno, se va completando todo esto, ¿no? Los atributos y los métodos que van haciendo. Entonces, por eso, la definición, o sea, a nivel definición, el diagrama de clases con los nombres solamente es la parte de análisis y cuando empezamos a completar estamos en la parte de diseño. Así que estamos en un análisis y diseño medio difuso, ¿no? Para la etapa de análisis orientado a objetos, diseño orientado a objetos, es medio... tampoco es ridículo crear las clases y después terminar de completarlas, volver sobre lo mismo y completarlas. Uno lo va haciendo, como decía anteriormente, lo que trata de hacer es tratar de completarlo lo antes posible, ¿no? Entonces es medio difuso esa división. Lo que existe también entre las clases son las asociaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, cuáles son las clases que van a estar relacionadas para cumplir algún objetivo, ¿no? Entonces, un objeto conoce a los otros porque están relacionados entre sí, porque la definición de las clases dice, bueno, estas clases están relacionadas. Dice, dos objetos están asociados cuando uno usa los servicios o operaciones que le brinda el otro, ¿no? A partir de conocerse y de estar relacionados, a partir de mandarse mensajes, es que justamente le resuelve algún problema y le devuelve los datos y demás. Hay dos tipos de clasificación de estas sesiones, una es de agregación y otra es de composición. En el caso de la agregación, dice, es un tipo particular de asociación, describe una relación, tiene y si se refiere a un concepto de definir un objeto en términos de sus componentes. Ahí cuando veíamos tenía un diamantito ahí, un rombito, si es transparente es de agregación, y cuando es de composición, dice eso también, una asociación particular, describe una relación de contiene, indica un objeto que no puede existir sin contener a otro. Es una relación liviana y una relación fuerte, digamos, ¿no? Que hacen, pero las dos son asociaciones, y tiene que ver con cómo voy armando
cómo voy agrupando de alguna forma las clases o cómo voy diciendo que se van a agrupar las clases a lo largo del sistema, ¿no? En realidad son los objetos, después dicen, estas clases están relacionadas, cuando se instancien los objetos esos son los que van a estar vinculados, ¿no? Acá solamente se establecen las asociaciones. Y ahí terminamos por lo menos con la parte teórica de lo que es diagrama de clases. Esto fue bastante profundo con respecto a lo que vamos a ver de otros o lo que vimos anteriormente, ¿no? Pero bueno, el diagrama de objetos lo que va a hacer es muestra las instancias en los elementos, dice, estructurales de la relación que se usan en tiempo de ejecución. O sea, lo que van a hacer el diagrama de objetos normalmente van a ser fotos de situaciones en particular. Fíjense que esta parte, esto sería el diagrama de clase, donde tengo un auto y las ruedas, ¿no? Es una relación de agregación, decía, ¿no? Y este es el diagrama de objetos, que tenemos un auto con 3 ruedas. Bueno, un auto especial, pero está definido así, ¿no? Porque la relación dice que acá es de 1 a muchos, ¿no? Asterisco significa que hay varios. Entonces acá tenemos el auto y las ruedas, ¿no? Pero ven que es del diagrama de clase, es una foto particular donde tengo de esta clase tengo una instancia y de esta clase tengo 3 instancias que se relacionan con la primera, ¿no? Entonces me da una foto. Y acá creo que tengo otra de las casas donde tengo el objeto y la clase, ¿no? Y acá tengo, este es el diagrama de clases, donde tengo la clase, los atributos y el objeto de la clase es algo que se creó, digamos, es una instancia de esa clase, es una foto que está ahí. Creo que hay una acá, en particular, el objeto lo que tiene cuando uno instancia un objeto es crea la entidad que en el sistema va a estar vivo, digamos, y lo que hace que el objeto tenga sentido es que los atributos de ese objeto tengan valores, ¿no? Entonces, dice, el apellido va a ser Smith, el nombre va a ser John, ¿no? Y tiene 42 años, ¿no? Entonces, el objeto, la clase, por supuesto, era empleado, ¿no? Que tiene los atributos nombre, apellido y edad, y el objeto es ese elemento con los valores específicos, ¿no? Entonces, siempre el diagrama de objetos van a ser fotos en particular para representar alguna relación o algo puntual. Entonces, la realidad es que un diagrama de objetos de un sistema podría ser un montón, ¿no? En función de lo que uno quiera representar, digamos, ¿no? De las relaciones que quiera representar. Bien. Concepto básico. Bueno, esto vamos un poquito sobre objetos. Dice, es una unidad atómica que posee un estado y un comportamiento. Por supuesto, el estado está definido por los valores que toman los atributos y el comportamiento está definido por las acciones que puede hacer, que fueron los métodos definidos en las clases, que se instanciaron en el objeto y en el objeto es lo que sabe hacer, digamos, ¿no? Y dice, el estado está determinado, bueno, por los valores de los atributos y el objeto representa esto decía, una entidad física o puede ser un elemento físico o puede ser algún proceso. Una clase, perdón, el objeto va a representar algún proceso, alguna transformación, algo así. Uno puede modelarlo con algún tipo de objeto. No necesariamente, normalmente uno asocia un objeto a una cosa física porque es la forma más fácil de representar, pero también podría ser algún proceso, podría representar un objeto que represente a un proceso. Para tener la abstracción. Justamente para poder crear bueno, en principio es la definición de las clases, ¿no? Es lo que se aplica la abstracción sobre el elemento real, ¿no? Normalmente esto de objetos surge a partir de decir, bueno, si este sistema tiene esto, esto y esto, bueno, representemos esto de alguna forma. ¿Cómo lo representamos? Con un objeto. Y ese objeto representa algo real. Entonces, ese algo real tiene una cierta cantidad de características. Hacer una representación de un objeto detallado para que represente exactamente cómo es en la realidad, si
en nuestro contexto no son necesarios todos los atributos, no tiene sentido. Entonces, lo que hace uno con el concepto de abstracción es centrarse en los aspectos importantes del objeto que tengan impacto en el contexto en que estamos trabajando. ¿No? A ver, un poco dice, designar un detalle de características para centrarse en características esenciales, permite simplificar la información acerca del objeto, consiste en la extracción de las propiedades fundamentales de un concepto, no preocuparse por los detalles no esenciales, es decir, no es necesario conocer los detalles exactos de la implementación. Esto creo que lo veía después cuando veíamos el objeto, pero digamos que en un sistema donde yo me encargo de la logística de los autos, el auto lo represento como un objeto, porque es lo que voy a transportar, ¿no? Un sistema de logística es un sistema de transporte. Entonces, para mi sistema de logística, las características que yo necesito conocer de un auto es cuál es el volumen, ¿no? Es alto, largo y ancho, cuál es el peso, y, no sé, el número de chasis y el número de motor, ¿no? Que son los identificadores genéricos del auto cuando se fabrica. Entonces, para mí, un auto en este sistema de logística tiene esos 5 atributos, ¿no? Alto, largo, ancho, peso y motor y chasis, ¿no? 6. Entonces, la abstracción que aplico yo al auto para utilizarlo en un contexto de un sistema de información de logística es tomar esos 6, 7 atributos, ¿no? Y tengo ese auto. Ese auto lo voy a transportar a un concesionario. En el concesionario entra ese mismo auto físico, pero la clase auto dentro del sistema del concesionario me requiere manejar más atributos. Por ejemplo, cuál es la capacidad del motor, bueno, cuál es la potencia del motor, qué elementos de seguridad tiene, de qué color es, ¿no? Son todas esas características. Entonces, el mismo objeto, en función del sistema de información en donde lo vaya a trabajar, aplicando abstracciones para concentrarme en los elementos específicos que yo necesito manejar en cada uno de los sistemas de información, me hace que un mismo elemento físico tenga representaciones diferentes. Y esto es porque la abstracción que aplico en un lugar se centra en ciertas características, y la abstracción que aplico en otro contexto se centra en otras características. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, el concepto de abstracción es centrarse en características que tengan que ver con el contexto en donde voy a estar trabajando, ¿no? Entonces, es así. La realidad es que seguramente el auto en la concesionaria de pronto tenga todas las características y el auto para la logística sea un subconjunto. O haya cosas que la logística no me interesa que tenga, ¿no? Pero de última podría ser un subconjunto. Entonces es aplicar más simplificaciones y demás. O puede tener características diferentes, ¿no? Porque acá, esto era más o menos para que se entienda, pero puede ser que haya elementos que en un lugar tenga algunos atributos y en otro tenga atributos totalmente diferentes, ¿no? Y físicamente es el mismo elemento, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la abstracción, y la abstracción tiene que ver con el contexto en donde me estoy centrando, ¿no? Entonces no es que siempre aplico los mismos lineamientos. Lo que aplico sí es el mismo concepto, centrarme en lo importante y descartar lo superfluo, ¿no? Esa es la estrategia que hay que hacer, pero en cada lugar lo importante serán cosas diferentes. Así que bueno, eso es el concepto en general de abstracción. Y acá aparece el otro concepto de encapsulamiento, que lo estuvimos hablando un poco, y acá estamos nombrando, ¿no? Dice, los datos están escondidos dentro del objeto, permite determinar qué información es publicada y qué información es oculta. Del resto de los objetos, el encapsulamiento permite reducir la complejidad, ya que las clases se tratan como cajas negras donde solo se conoce el comportamiento, no los detalles internos.
se conoce del comportamiento. ¿Dónde vimos esto? Este encapsulamiento, de lo que recién hablamos, cuando definimos el acoplamiento, ¿no? Que decíamos, el acoplamiento tenemos ¿qué es lo que hace el objeto? Está definido por la interfaz, ¿no? Y la interfaz, en definitiva, es el conjunto de mensajes que obtiene. A partir de esos mensajes, el objeto ejecuta los métodos. Esos métodos, la implementación es propia de la clase, digamos, ¿no? La implementación es propia de la clase, y eso decimos que está encapsulado, que no sabemos cómo lo hace. Sabemos qué hace, porque en función de que le mandamos un mensaje esperamos tener una respuesta, pero cómo lo hace no lo sabemos. Y eso es porque está el concepto de encapsulamiento, el concepto de caja negra. Lo mismo, como decíamos, que uno no podía acceder a los atributos que tiene el objeto, bueno, que están definidos en la clase, porque, entre comillas, son privados, ¿no? Están encapsulados. La única forma de conocer los valores era a través de esos getter y setter que van a buscar el valor de ese atributo, ¿no? Pero en sí uno no puede acceder porque está encapsulado, ¿no? Eso es todo lo que está dentro del objeto, se trata como privado, y lo único que se conoce es la interfaz. Entonces por eso dice que está escondido, ¿no? Escondido, no sabemos. La clase en sí puede tener 10 atributos, pero a partir de métodos solo podamos conocer 5, valores de 5 atributos. El resto de los atributos, no sé, serán para procesos internos que se necesita a partir de los métodos que tenga que ejecutar. Entonces, la realidad es que qué cantidad de atributos tiene la clase o el objeto, bueno, solamente lo sabremos en la definición, pero después en el uso de los objetos dependerá de los métodos, ¿no?, que accedan a esos atributos, porque justamente todo lo demás está escondido. Eso es lo que permite justamente es que el acoplamiento sea bajo, ¿no? De cumplir con esta característica de encapsulamiento hace que el acoplamiento sea bajo. Esta es una de las razones por qué este programa de objetos cumplía con la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Bien, entonces esta es otra de las características que tienen en general los objetos. Todo lo que se trata de hacer es que pase esto. Bien, y acá ya nos salimos de lo específico y nos vamos a lo más general. Este es diagrama de composición de estructuras. Esto lo que va a ir definiendo son distintos diagramas que nos van a ir mostrando los distintos componentes que se pueden hacer, ¿no? Poder separar en capas, elementos y hacer foco en el detalle de construcción relacional. Acá lo que vamos a estar mostrando, ¿no?, son diagramas de cómo los objetos se relacionan, cómo las interfaces se relacionan, ¿no? Cómo vamos armando distintas interfaces a partir de comunicación entre distintos objetos y demás, ¿no? Esto es un poco la idea de diagramas de este tipo. Creo que acá había otras formas, otros diagramas que pueden encontrar que tienen que ver con composición. ¿Ven? Son asociaciones que hay entre distintos elementos, ¿no? Esto, cómo componen, ¿no? Esa es un poco la idea de este tipo de diagrama, ¿no? El diagrama de composición de estructura. Y después, diagrama de componentes se utiliza para unas estructuras más complejas. Acá lo que hacen es, bueno, tenemos los diagramas, el que teníamos recién, y este diagrama de componentes es asociar y relacionar cosas de más alto nivel y agruparlas, ¿no?, para tener un conocimiento un poco más general de las relaciones que existen entre cada uno de los elementos. El diagrama de despliegue, son diagramas de representaciones físicas de los objetos, ¿no? Entonces, este diagrama dice, bueno, acá tenemos un sistema donde está compuesto por distintos elementos, o acá había uno de una red, ¿no? Este diagrama tenemos el servidor, lo que es la red, los distintos elementos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la distribución física, ¿no?, de los distintos elementos
de nuestro sistema que componen, ¿no? Entonces, la realidad es que hay algunas cosas que en función de nuestro sistema habrá que estemos más concentrados en uno, en otro, más documentación o menos documentación, bueno, tendrá que ver con las necesidades del despliegue. Algunos serán más completos, otros serán menos. Y estos eran un poco el resumen de lo que eran los diagramas de estructura. Estas eran las fotos, ¿no?, de lo que pasaba. Estos que están a continuación son los diagramas de comportamiento, ¿no? Estos son diagramas que de alguna forma establecen ciertas relaciones o hacen alguna representación de un cierto movimiento, ¿no? Dan idea de cierto movimiento, ¿no? Entonces estos son los que le llaman de comportamiento. Dentro del diagrama de comportamiento está el primero, este es el caso de uso, ¿no?, que modela la interacción del sistema con los actores. Esto vamos a tener una clase particular de tanto el diagrama de caso de uso como la especificación del caso de uso. Normalmente se les desconocen los diagramas de caso de uso, pero están estas dos partes. Lo que es la parte gráfica es el diagrama en sí, y después está la especificación, que lo que hace es decir exactamente o hacer una descripción más precisa de lo que queremos representar, ¿no? El diagrama de caso de uso básicamente es estos circulitos donde van a tener un nombre, que es un poco lo que representa el caso de uso, y vamos a tener estos elementos, que los llamamos actores, que van a tener, lo que vamos a hacer es la definición de la relación, con qué caso de uso van a interactuar, ¿no? Define el comportamiento, requerimientos y restricciones en formas de escenarios, ¿no? Esto es un poco lo que, ya les digo, en este particular no nos vamos a detener porque vamos a tener una clase sí específica y ya lo vamos a ver. Es más, una de las entregas del trabajo anual tendrá que ver con caso de uso, así que antes de la entrega vamos a ver caso de uso. Este es el diagrama de actividad. Lo que representa esto es algún tipo de proceso un proceso de transformación o una acción que se tiene que hacer. Acá lo que vamos viendo es, por ejemplo, esto recibe, creo que era una orden de pedido. Sí, acá se recibe la orden, ¿no? Uno recibe la orden y acá lo que toma es una decisión. Dice, si la orden está rechazada, dice que salta la y de la viene la y, ¿no?, se cierra la orden, ¿no? Hace así. Ahora, si la orden no está rechazada, entonces viene por acá y dice que se tiene que completar la orden. Se completa la orden, acá aparece este diagrama que lo que dice se llama como fork, que es lo mismo que en programación, ¿no? El fork es la separación, es generar, duplicar, ¿no? Y acá separa, va por dos caminos. Lo que viene por un lado se divide en dos caminos. Uno es el ship de orden, es enviar la orden por un lado, y por el otro lado es la factura, ¿no? Acá se envía la factura, esta es la factura en sí, se genera el pago, se acepta el pago, y cuando llega la orden y en conjunto con el pago es que se cierra la orden, ¿no? La orden se cierra cuando se envió y se aceptó el pago. Acá lo que pasa en este era el fork y este es el otro, es el contrario, que es el que lo une, ¿no? Acá viene uno y salen muchos, y acá pueden venir 2 o 3 y 4. Acá dentro de las representaciones de los diagramas de actividad, lo que es que unifica, o digamos que espera a que lleguen las distintas acciones. Acá lo que puede pasar es que haya más de 2, haya 3, por ejemplo, que haya 3 y acá tengo un numerito que diga 2, ¿no? Eso significa que con que lleguen 2 es suficiente para avanzar. Si no, ahí lo para, ¿no? Hasta que lleguen todas las acciones. Esto de pronto podría ser algún tipo de representación, algún tipo de workflow de firmas, ¿no? Donde para ciertas situaciones se necesitan 2 firmas, ¿no? Para no sé, retirar fondos, ¿no?, de alguna cuenta. No sé, yo creo que en algún momento en el banco, para la firma, para el consorcio, estaba la firma del administrador, pero además uno del
consejo del consorcio, ¿no? Entonces, de alguna forma de un tipo de control, ¿no? Tenían que ser más de una firma. Entonces acá venía firma de uno, firma del otro, hasta que no estén las dos firmas, no te entregaban la plata, digamos, ¿no? Entonces son cosas así de procesos que se pueden hacer. Entonces dice, define el flujo del programa hasta la captura de puntos de decisión. A cada punto de decisión, bueno, este es el tema de la decisión, acá tenés una separación, bueno, a ver cómo haces y, bueno, también. No, pero entonces podés representar cómo es la actividad justamente del proceso, ¿no? Y cuáles son las distintas actividades que van surgiendo y cómo se relacionan entre sí, cuáles son uno de otro. Entonces con esto representamos el flujo, digamos, del proceso, ¿no? Que queremos, no sé, modelar después con nuestro sistema. El otro, este es el diagrama de estados, para definir instante a instante el estado de cómo se ejecuta. Esto normalmente, el diagrama de estados es para un objeto en particular. Entonces, a partir de, como decíamos, los estados van a estar definidos a partir de los valores que tiene los atributos. Entonces, a partir de recibir un mensaje, es que ese mensaje, de alguna forma, hace un cambio en un atributo. Y entonces, de alguna forma, dice, esto creo que era de un protocolo de máquina de estados. Una máquina de estado, esto creo que era un horno, una cosa así, ¿no? Entonces, estaba abierto, a partir de recibir el mensaje de cerrar, pasa al estado cerrado, y después, a partir de recibir un mensaje de bloqueado, digamos, pasa al estado bloqueado. Después, a partir de estar bloqueado, pasa a desbloqueado, y de desbloqueado pasa también a abierto, ¿no? A partir de un mensaje que reciba abierto. Esto también lo que da es cierto orden, porque decimos, de abierto no puede pasar a bloqueado. Tiene que pasar primero a cerrado y después a bloqueado. Entonces también da un orden de las cosas que pueden suceder y qué cosas no pueden suceder, ¿no? Entonces este es uno de los diagramas de UML. Y acá, esto es un poco lo que les comentaba antes. Este es un diagrama de estado, ¿no? Que estamos en un estado y a partir de distintos mensajes es que va cambiando a otros estados, ¿no? Y vamos viendo cómo es el avance. Esto en sí es una transferencia, es un diagrama de estados de la transferencia de datos de X25. X25 es un protocolo viejo que, por supuesto, esto era anterior a la definición del diagrama de estado de UML, de que se creara UML. ¿A qué voy esto? Esto es lo que le comentaba. Todos lo que hacían era agarraban cosas que se estaban usando, las adaptaban, las mejoraban y las metían dentro del paquete, digamos, de UML de paquete. Pero en algunos casos eran diagramas existentes que se utilizaban para otras cosas. Esto, como decía, era la definición del protocolo de X25, que es un protocolo de comunicación que justamente lo que hacía era establecer, hacía un diagrama de estado para establecer en qué momento, en qué parte de la comunicación estaba, ¿no? Del proceso de comunicación. Entonces, en función de distintos mensajes que iban recibiendo, iba cambiando esto. Esto es una máquina de estados, un autómata finito, ¿no? Que vieron en otros lados, es lo mismo. Bien esto, ¿no? El diagrama de colaboración o de comunicación. Esto dice, muestra la red y secuencia de mensajes y comunicación entre objetos durante la instancia de colaboración. Acá lo que vamos a ver es, bueno, este es el actor, los distintos objetos que van a interactuar en las distintas envíos de mensajes para conseguir las funciones que están acá. Acá pasan dos cosas, es que acá ponen los nombres de los mensajes, ¿no? Y cómo van los mensajes a los distintos objetos, ¿no? Y además le ponen un subíndice de orden, entonces también, bueno, dice, acá viene el mensaje 1, acá viene el 1.1, acá viene el 1.2, el 1.2, por acá viene el 2, el 2.1, el 2.2 y el 2.3, ¿no? Entonces, acá cada uno de estos son los objetos y acá lo que se están estableciendo son todos los intercambios de mensajes que da. Y de alguna forma con los números podría llegar a ser un tema de orden. Pero básicamente lo que estamos viendo acá son cuáles son los objetos que interactúan, cuáles son los mensajes que se intercambian, ¿no? Y bueno, cuál es de alguna forma el orden por lo que se da, ¿no? Entonces también es así, en general me está dando
cuáles son las comunicaciones que se establecen, las posibles comunicaciones que se establecen en todos los objetos para esta situación, ¿no? Porque esto es solamente una parte del sistema, ¿no? Entonces habrá N de estos diagramas para entender el funcionamiento de cada uno de los sistemas en sí. El diagrama de secuencia es un diagrama que tiene bastante información similar con el diagrama anterior, ¿no? El diagrama de comunicación. La diferencia que está, esto que de alguna forma, nuevamente, también están los objetos o los elementos que se van a intercomunicar, también están los mensajes, pero acá aparece una línea de tiempo. La línea de tiempo es, digamos, es en vertical, ¿no? Entonces, este objeto le manda un mensaje, este objeto le responde, le reenvía, a partir de recibir este mensaje, reenvía un mensaje a otro objeto, este le responde, ¿no? Y acá lo que hacen, bueno, justamente arman un loop, ¿no? Entonces dice, bueno, manda el mensaje, vuelve y reprocesa varias veces. Y a partir de tener la respuesta, es que vuelve el mensaje original. Vuelve la respuesta al mensaje original, ¿no? Pero entre que manda un mensaje, bueno, se coordinan todo lo que tengan que hacer, las relaciones que tienen que hacer a partir de los métodos, los mensajes que se vayan a mandar, ejecutan, dan las respuestas y se produce, ¿no? Pero esta es la comunicación que se da a partir de envía este mensaje, bueno, cómo es toda la interconexión con los demás y la respuesta. Que, como decía, tiene bastante parecido con el otro, pero está representado de forma distinta. Acá lo principal es la línea de tiempo y cómo van avanzando a continuación. Este es otro ejemplo de diagrama de secuencia, también de nuevo, yendo hacia la historia. Creo que este es el protocolo de X25 definido en 1974. UML, la primera versión es 1997, ¿no? O sea, 23 años después. Este es de la I2T, la recomendación del 96, ¿no? Si bien este diagrama es posterior, desde el 96, la definición del 74, pero todavía este era un año antes de que salga la primera versión de UML. Y lo que están haciendo esto es mensajes entre, justamente el X25 era para conectar dos elementos físicos, ¿no? Dos equipos de transmisión, ¿no? Dos terminales para comunicarse, ¿no? Mandar información entre uno y otro, se comunican por X25, y estos son los protocolos de reseteo e inicialización, y esto es recuperación cuando acá hay mensajes que se pierden, pero bueno, va el mensaje, van y vuelven, ¿no? La información que va y vuelve, va y vuelve. Que también la idea es la misma, toman la idea, la adaptan y la incorporan, ¿no? Pero digo, son evoluciones de cosas existentes que se mejoran, se adaptan y se adoptan, ¿no? Digamos que para hacer algo nuevo, bueno, reciclamos cosas que ya existen. El diagrama de tiempos, también hace en función del tiempo como los distintos objetos, ¿no? Van cambiando de estado. Como estas son de secuencia, normalmente ya estamos trabajando con objetos, no estamos trabajando con clases, porque acá trabajamos más con parte de objetos, ¿no? Entonces hacen distintos tiempos de reacción que tienen los objetos. Acá seguramente estos diagramas de tiempos están más relacionados con algún tema de situaciones donde los tiempos de respuesta hay que ir analizándolos, ¿no? Entonces pasan entonces son importantes este tipo de diagramas. En otros casos, el diagrama de tiempos puede no ser importante, ¿no? Para una representación. Pero acá, bueno, alguna necesidad que tengan que estar. Y bueno, acá los distintos estados por los que pasa a lo largo del tiempo, cómo van cambiando, es lo que se quiere reflejar. Y nuevamente, buscando, ve que se parece bastante, ¿no? El diagrama de tiempos, que tiene ahí cosas suben y bajan. Bueno, es la especificación del procesador del 8086, ¿no? Que estaba en la fecha de septiembre del 90. Nuevamente, 7 años antes de la definición de UML, ¿no? El diagrama de tiempos existía, se adapta
y se adopta, ¿no? Y lo usamos. Este es como el tiempo que tardan las respuestas de las instrucciones que se ejecutan, ¿no? Entonces esto había que tenerle cuidado porque si no se perdían los datos. Entonces, se daba mucho en la parte de, bueno, cuando hacían diseños con microprocesadores, se tenían en cuenta. El diagrama de interacción y de resumen, combina distintos diagramas de actividad y de secuencia, ¿no? Es para un entendimiento de más alto nivel, ¿no? Digamos, lo que vimos el anterior es, digamos, es este bloque, y acá lo que estamos metiendo es, combinamos más procesos, ¿no? que queremos juntar, ¿no? para hacer la representación. Y con esto se han cortado la cosa. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Sí, profe, vio que son varios diagramas y fuimos pasando por los distintos diagramas rápido. Sí. La consulta es si esto entra en el parcial y cómo se tomaría. Esto es más idea general. No sé, bueno, saber que tenemos dos tipos de... A ver, los que hicimos más profundidad, seguramente, como les decía, el diagrama de clases, diagrama de clases, vamos a ver una clase adicional, así que se va a estar más en profundidad lo que vamos a ver. El tema de caso de uso, hay una clase particular del tema de caso de uso. El resto, en principio, es tipo introductorio. Lo que vamos a ver es tener idea de cuáles son los diagramas, que hay diagrama de comportamiento, que hay diagrama de clase, más o menos qué existe y cosas así. No van a ser más profundidad que eso, lo que vayamos a ver, de tomarles, digamos, en esto. Porque la realidad que, ya les digo, esta es una introducción, porque esto lo van a ver en diseño más en profundidad, cada uno de los diagramas, algunos eran más útiles, menos útiles. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? No. Bueno, entonces, bueno, por eso la hacemos virtual, porque es una clase cortita. Y bueno, Bárbara, ¿algún comentario? No, ninguno. Ah, ok. Más allá de lo que comentabas, que después de alguno de los diagramas sí vamos a tener como clases particulares, y que no es que en un parcial se les va a decir, no, haceme un diagrama de componentes, no se les va a pedir eso. No. Que sepan para qué se usa. Sí. O una pregunta capaz de ese estilo puede aparecer o algo así, pero... Sí, más genérica, nada de aplicación. Ya les digo, solamente el diagrama de caso de uso, que se va a la práctica. El resto, no. Yo tengo un problema con la parte del aula. Para que me está escribiendo el texto acá. Espérame un segundito. La parte de gestión de grupos del aula, hay alguien que tomó mi posición en el grupo 6 y no estaba en el ni nada. Creo que déjame ver, un segundito, que el tema de los grupos. Espérenme un segundo. Quiero ver una cosa. 13 de mayo, y estamos a 15. Tema de grupos lo terminamos de ver en clase la semana que viene. Si hay que moverse y administración de grupos, lo vemos la clase que viene. Todavía tenemos unas clases más para empezar a trabajar en grupos, así que no hay problema de definirlo la clase que viene. Si hay que mover gente entre grupos, lo vemos la clase. Profe, yo tengo una consulta. Sí.
¿El diagrama de flujo se corresponde a los tipos estáticos o de comportamiento? Diagrama de flujos, el DFD, el diagrama de flujo de datos, es otra cosa, no es de UML. Ok. Lo que conocemos con el DFD, que es diagrama de flujo de datos, si te referís a eso, es una herramienta de documentación que utilizamos en análisis para hacer una representación de los procesos del sistema de información, pero no es parte de UML. O sea, no es el diagrama de actividad, el flujograma. No, el diagrama de actividad sí es un diagrama de... Ese yo decía, perdón. de actividad, no, porque mal. el diagrama de flujos, entonces por eso pensé que era el diagrama Claro, de flujos de el de datos. algoritmo No. estructural. El diagrama de No, actividad, sí, el diagrama de actividad es uno de los diagramas. A ver, está acá. Para que me paro acá. ¿Dónde está? A ver, este diagrama de secuencia, me parece que estaba anterior. Espera que lo encuentro. Diagrama de estados. Lo que venía después. Este diagrama de estados. O estaba antes. A ver. Sí, me parece que es justo el antes. Acá está. A ver, caso de uso. Este es el diagrama de actividad. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? Que si es de comportamiento o estructural. No, de comportamiento, porque justamente como es de actividad, uno piensa en movimiento, ¿no? Es activo, ¿no? Entonces de comportamiento. Justamente está en esta parte, ¿no? Fíjate que vamos para atrás. Bien. Espera que este es el de despliegue, este es estructural, porque es cómo van a estar las cosas en cada lado, y a partir de diagramas de comportamiento son todos los que seguían, y acá estaba el diagrama de caso de uso y el diagrama de actividad, ¿ves? Que son de comportamiento. El único que tenés medio, digamos, medio cruzado, hay un apunte de UML que está subido, que justamente el diagrama de caso de uso, según la web y todas estas definiciones, es un diagrama de comportamiento. Que ese es el único error que tiene que tiene el apunte que está subido de UML, que lo clasifica como diagrama de estado, diagrama de estructura. Pero después el de actividad, sin duda es diagrama de comportamiento. Pues ya le digo, fíjense, diagrama de secuencia, ¿no? Comunicación entre objetos, diagrama de comunicación, bueno, justamente. El diagrama de actividad, ¿no? Que justamente es cómo van pasando. El diagrama de estados es cómo va cambiando de estados en función de los mensajes. Y el último diagrama, que es una combinación de flujos y diagrama de actividad, que bueno, es justamente la combinación de esos, que las parciales son cosas que representan cierto movimiento que se van a dar en los sistemas. Así que sí, todos esos son de comportamiento, y los que vimos antes, clase, objetos, despliegue, ¿no? De componentes y todos esos son de estructura. ¿Está? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces, por hoy terminamos. Felices Pascuas. La casa está en orden. Bueno, esos son muy viejos para lo que lo entiendan, el mensaje ese. Sí, hay alguno que entendió la referencia. Así que, bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias por hoy. Gracias, profe. Chao, profe.